Eh, Hola, ¿cómo están? Bueno, pues otra vez estamos ya en este espacio del comentario positivo. Hoy hablando en la última parte de nuestro tema del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el punto número 7 hoy, que es el maestro discipulador, y vamos a leer como lectura base el Evangelio de Marcos, capítulo 3 versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Vamos a orar. Papito, gracias por la oportunidad y el privilegio de poder compartir su palabra, por las enseñanzas que usted me ha dado y que no me las puedo guardar, Señor bendito, sino que mi alma rebosa en ir y hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de ese comentario positivo que usted me dio a mí para que yo lo pudiera dar por este medio. Gracias, Padre. Le pido una vez más que yo me haga a un lado y que no sea ni lo que yo he aprendido ni mi entendimiento, Señor, lo que se vierte aquí, sino lo que el Espíritu Santo quiere llevar hacia muchas personas. Gracias. Le pido, Padre, que siga usted cubriendo y respaldando este canal para que llegue más personas y más personas puedan conocerlo, Señor bendito, y seguir aprendiendo su palabra. Y todo esto se lo oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hoy vemos en primer lugar este versículo que dice, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Bueno, el primer punto que entendemos aquí, que vemos del Señor Jesús, es que un buen maestro discipulador, bueno, ¿por qué maestro discipulador? Para empezar, dijo el Señor Jesús, no se hagan muchos maestros. Entonces, en este aspecto, a mí no me gusta la palabra de poder de autonombrarme o autonombrar darme un título que no me corresponde. Yo finalmente, si el Señor Jesús me dio el privilegio de poder estar discipulando a un grupo, cierto grupo de personas dentro de la iglesia en el ministerio, del cual nos da el privilegio de servir, bueno, pues yo soy un discipulador. Discipulador es alguien que modera y que cuida a los alumnos, a los educandos, pero el verdadero maestro es mi Señor Jesucristo. Y vemos que el primer ejemplo que pone el Señor Jesús como maestro discipulador es que un buen discipulador requiere un equipo de trabajo. Entonces vemos que él escogió a 12 para enseñarles y para enviarlos a predicar lo que les había enseñado. En la convivencia maestro-discípulo, ellos como sus discípulos no solamente aprendieron sus enseñanzas, también vieron su ejemplo cotidiano. Entonces vieron sus grandezas y si podemos llamarlo de alguna manera debilidades, aunque él no las tenía, pero en el cual, ¿a qué me refiero al hablar de ellas? Es en los momentos en que lo vieron quizás triste o enojado, él no trataba de aparentar una perfección, aun cuando lo era. Algo que yo he aprendido, visto, es que inmediatamente te das cuenta cuando llega alguien que es un ministro de la palabra, porque tiene una pose, una forma de hablar, algo diferente, pero muchas veces se ven como que no me toques porque se me va la unción. El Señor Jesús no era así. El Señor Jesús era más natural. En este aspecto, pues, aprendiendo de él, yo por eso soy así como que más natural, no trato de buscar palabras muy así, muy elevadas o diferentes, no, o sea, en realidad tampoco no quiero tener así como, ojalá que el Señor, pues, si nos respalda con este tiempo que estamos haciendo, pues me da la oportunidad de tener un estudio propiamente, puedan tener no nada más esto, ¿no? Que se ven unos fondos que quizás a usted no les agrade, pero realmente no es importante ni la presencia mía ni lo que se ve atrás, sino lo que están escuchando, lo que está enseñando la palabra, y eso es lo que a mí me ha enseñado el Señor Jesús. Eso es lo que yo he aprendido, de ser natural, ser quien soy, ser yo. Claro que si el Señor me lleva a las alturas, no le voy a decir, ay no, Señor, con una falta humildad. Si el Señor me da un estudio en donde yo pueda tener un lugar más bonito y poner fondos más bonitos y dar quizás ilustraciones, efectos, etcétera, lo voy a hacer. No estoy peleado con la tecnología, simplemente el Señor es el que va a poner esos tiempos. Pero hoy yo quiero centrarme en que lo más importante no es ni lo que ven detrás, ni al hombre que está hablando, sino el Señor Jesucristo y lo que Él viene a enseñar aquí. Entonces a Él en lo que podríamos llamar debilidades, que no lo fueron, ya lo redundamos en eso de que Él no tenía debilidades, pero para ponerle algún nombre, que lo vieron enojado en el templo cuando agarró el lazo y cuando estaba llorando allí en la tumba de Lázaro, o cuando estaba orando con un sudor de sangre, que es muy conocido por la ciencia médica,
en otro estudio que vamos a ver aquí de la cruz de Jesús, les hablaré del nombre que tiene, porque en un estrés muy fuerte, de repente sí se rompen vasos sanguíneos en esta parte y entonces empieza a sudar sangre. Entonces él estaba estresado, quizás sí con cierto temor a lo que iba a pasar, como 100% humano, no era exento de poder sentir temor, aunque él, como lo hemos aprendido, no es valiente el que no siente temor, sino, digo, sí, el que no siente temor, sino el que lo enfrenta. Y él enfrentó eso porque él sabía que era más importante su propósito. Entonces, esos son los ejemplos que hemos visto. El Señor Jesús lo vemos en Lucas 9, del 18 al 20. Lucas 9, del 18 al 20. Lo vemos que él voltea y ve que mucha gente lo seguía y les dice a sus discípulos, este, Lucas 9, 18, dice aquí: mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto perdón, a nadie. Aún no eran los tiempos, no porque fuera algo que se tuviera que esconder, pero algo que nos enseña es que el Señor Jesús preguntó a los discípulos la opinión de la gente, y aún a ellos les dijo: ¿ustedes qué piensan de mí? Algo que a nosotros nos cuesta todavía mucho trabajo. Cuando alguien viene y me viene a dar una crítica constructiva, me enojo, le pongo una barrera, no quiero escuchar y no quiero aprender, no quiero crecer, porque lo único que hace o provoca el que yo no aprenda a escuchar es que yo no crezca, que yo me quede estático, que me quede paralizado, que no siga en pos del cumplimiento del propósito que Dios tiene en mí. Entonces, nosotros no siempre estamos dispuestos a escuchar opiniones de nosotros. El Señor Jesús estaba dispuesto. Y es un ejemplo que nos da, porque es aprender a escuchar para saber. Otro punto es que no solamente los enseñó a orar, oró con ellos, no los enseñó a perdonar, lo vieron perdonar en la cruz. Entonces el Señor Jesús nunca me pide algo que Él no haya hecho primero. Él ya se me adelantó. De todo lo que yo quiera hacer, Él ya lo hizo. Y de todo lo que Él me pide hacer, Él ya lo hizo. Ajá. Vemos también entonces que Jesús no veía al hombre en una transformación, no lo veía con sus imperfecciones, sus emociones, sus enojos, sus tropiezos, ¿no? Él veía el producto terminado. ¿Qué quiere decir esto? Que él los veía conforme a la visión que él ya tenía de ellos, con lo que él sabía que iban a hacer, y siempre los trató de acuerdo con esa visión. Nunca se desanimó por ver sus temperamentos tímidos, agresivos, rudos, emocionales. Siempre los trató como pescadores de hombres. Jesús, como discipulador, pide todo y da todo. Hoy muchos te dicen lo que quieres escuchar y no lo que Dios te quiere decir. En esta parte es ver cómo el Señor Jesús hasta en eso dio también ejemplo en cómo se debe de apacentar a la grey. En la enseñanza que les daba al respecto de los lumpagogos, hablábamos del amigo del novio, y de que él tiene que hacer lo que el novio dice y no lo que la iglesia. Aquí vemos que muchos hoy hacen lo que la iglesia quiere escuchar, les dicen, les enseñan lo que la iglesia quiere escuchar, y son permisivos con el pecado con tal de que no se les vayan sus diezmos. Jesús enseñó que no hay una relación con sentido si no es fructífera, y ese fruto no viene en efectivo, en dinero. Puede ser, obviamente Dios no está peleado con el dinero. Dios da a sus hijos sin medida, y Dios también te puede prosperar económicamente. Eso es un hecho, pero no se refiere principalmente al ser fructífero, a tener dinero, sino una relación con sentido. Tiene que dar un fruto permanente. Fruto permanente es que tú vivas de una manera diferente, que nunca te va a faltar nada. Esa es la promesa de Dios. Dice la escritura que joven fui bien envejecido y nunca he visto a un hijo de Dios que mendigue pan. Eso es un hecho.
A un hijo de Dios nunca, 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 nunca le va a faltar techo, comida y sustento. Nunca. Eso es una realidad. O sea, y nunca se va a tener que ver apretado por ello. O sea, finalmente no quiere decir que todos los cristianos van a ser millonarios, muchos lo van a hacer y van a ser respaldados por Dios mientras lo sean de la manera correcta, pero otros, los que no lo sean, no van a estar en la indigencia, en la pobreza absoluta, sino que van a estar siempre con todo lo que requieren para vivir, no para sobrevivir, sino para vivir bien. Entonces, no hay fruto, también algo que nos enseñó el Señor Jesús, que no hay fruto que perdure, sino es consecuencia de tener una relación con él. Entonces, muchas cosas de las que nosotros hemos logrado se han caído porque no hemos tenido una relación íntima, sólida y permanente con el Señor Jesús. Eso es bien importante. Otra característica del Señor Jesús la podemos leer en en el momento en el que Él fue tentado. Aquí vamos a ver algunas características de nuestro Señor Jesucristo en el momento en que fue tentado, y esto está en Mateo 4 del 1 al 11. Vamos a leer Mateo 4 del 1 al 11. Esto ya lo habíamos leído, pero es para subrayar esta parte. Mateo 4 del 1 al 11, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta parte vemos que él no fue llevado por sus emociones. Él tenía una necesidad, sí. Es rey, sí. Tenía la autoridad y el derecho ya de poder comer, sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque él no es manipulado. O sea, él no va a hacer las cosas por manipulación, sino por decisión, por convicción propia, no porque terceros le digan. Nosotros somos bien fáciles de manipular. Y vemos además que el diablo le habla con lo que la escritura dice, y el Señor le habla también con la escritura. Es bien importante que yo sepa la escritura para poderme defender de los ataques del enemigo. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito. Después, el diablo le lleva a la ciudad santa y le pone sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te comendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos que él no fue manejado por el orgullo. Vemos que el Señor Jesús muchas veces un junior, un dueño de todo, de lo que quiere, él nada más truena los dedos o da una orden y vienen y le ayudan. Y no está solo. Y entonces él se siente protegido y se siente protegido por sus guaruras, sus guardaespaldas, y sabe que si él le pasa algo, ellos van a estar ahí. Él no le importaba, no se movía por el orgullo, a pesar de ser el más importante en la creación, el rey de reyes y señor de señores, en la creación, no siendo creado, sino que él, por medio de él fue creado todo, pero él es el más importante de todo. Ajá. Entonces, vemos que el diablo se sabe de memoria la escritura, le está hablando de la escritura, él se la sabe más que tú y que yo. El hecho es que yo tengo que aprender a defenderme con la palabra, pero no necesito conocer más la palabra que el enemigo para hacerle frente. Necesito conocerla más por mi propio bien, pero no para hacerle frente. Si yo aún no la conozco, no me la sé de memoria, no la he leído completa, de todas maneras el Señor Espíritu Santo me va a dar con eso que yo ya sé las armas para vencer al diablo. Entonces no es el que más sabe de la Biblia, sino el que tiene el Espíritu Santo, el que va a vencer las batallas. Ajá. Después, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos que ni el poder ni el materialismo lo pudieron manipular. Aun cuando le quisiera ofrecer muchas cosas el diablo, él no estaba dispuesto a perder lo más por lo menos, aunque a veces parece mejor.
Entonces nosotros sí hemos sido así, por la comodidad momentánea, por el tener momentáneamente, estar acomodados, tener un buen trabajo, un buen dinero, un buen negocio, quizás el viajar, el tener lo que yo siempre soñé. Soy capaz de dejar lo más importante, que es mi salvación y mi relación de Jesús, y de estar en el cielo en el futuro, por por las cosas terrenales. Él no estuvo dispuesto a eso. Entonces dice, el diablo le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Entonces vemos algo bien importante. Vemos que el Señor Jesús en su carácter ni se deja de llevar por las emociones, ni por el orgullo, ni por el poder, ni el materialismo. Jesús fue victorioso contra Satanás y nos enseña cómo. Es así como nosotros tenemos que vencer cada día. Jesús no es el débil que presentan hoy. Muchas de las películas, quizás la mayoría lo presentan débil, y en algunas hasta pareciera amaneradito el Señor, y no es así. El Señor Jesús hablaba con autoridad. El Señor Jesús era imponente, era un hombre fuerte, era así ciertamente alto, no con el concepto que nos lo han dado, sino muy diferente. No tenía la actitud del religioso. La actitud del hombre religioso hoy es: Jesús me perdona, Jesús me comprende, abogado tengo para con el Padre. Sí, yo tengo un abogado, pero si yo me corté en mi dedo, yo no voy a ir al mejor cirujano para que me cure mi dedo. Es una realidad. Y tampoco voy a estar agarrando a mi abogado para cualquier cosa. Entonces, abogado tengo, pero cuando viene el ataque, la acusación del enemigo, no para que yo me justifique en hacer lo malo. O sea, un abogado, a menos que sea un abogado corrupto, va a defender lo indefendible. El Señor Jesús no defiende lo indefendible. Pero el Señor Jesús tiene compasión de que tú te has transformado, y entonces Él te defiende. Resultado, ¿cuál es el resultado de ser un religioso? Jesús me perdona, Jesús me comprende. Es que no hago ciertas cosas porque mi religión no me lo permite. A mí, yo soy libre en Cristo Jesús. A mí, yo primero no tengo religión, sino una íntima relación con mi Señor Jesucristo. Segundo, no tengo ninguna prohibición, aunque sí tengo el entendimiento de saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y tercero, yo, si en el momento en que me sienta obligado a hacerlo, entonces no lo estoy haciendo de corazón. Entonces no ha sido transformado, mi corazón no ha sido transformado, porque me siento obligado a hacer algo que yo no quiero hacer. Resultado, seguimos en nuestro pecado. Jesús nos enseña cómo vencer. Su base, bueno, fueron las Escrituras. Entonces, como conclusión, tienes que aprender a ver a Jesús como tu maestro y amigo, no solamente como alguien amoroso. La convicción de Jesús fue diferente a la de los maestros de la ley. Esa es la convicción que tenemos que tener nosotros frente al pecado, diferente también a la religión, porque estamos hablando aquí que también es su convicción frente a la religión y a la religiosidad. Vivió la vida que Jehová quiso, diferente a los religiosos. ¿Cuál es el reto de hoy? Un cristiano vive en el reto cada día, y hoy el reto es reconocer tu convicción, la convicción del Señor Jesús, reconocer la convicción del Señor Jesús, y que tú tengas esa convicción contra el pecado. Imitar el carácter de Jesús en todas las áreas que estudiamos del tema del carácter de Jesús. Está en 3 videos, así que si quieres conocer más del carácter de Jesús, te invito a ver también los anteriores 2 videos. Y bueno, hoy tienes que decidir hacer un cambio en tu vida, entregárselo a Jesús. ¿Qué vas a cambiar hoy? Amén. Bueno, pues hoy con esto terminamos el tema del carácter de Jesús, y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Padre bendito, porque lo que usted, Padre bendito, nos ha venido hablando en este tiempo que estamos en el comentario positivo. Gracias por los temas que estamos tratando, y gracias porque yo sé que va a llevar a crecimiento y a espiritual y físico a muchas personas, Señor bendito, para que puedan alcanzar el propósito por el cual usted les llamó, Señor bendito. Gracias por este tiempo. Le pongo en el hueco de su mano a las personas que están entrando a este canal. Le pido, Padre, que pongan su corazón en el entendimiento del Espíritu Santo para que puedan caminar en ello, y que puedan también ser de bendición para otros compartiendo esto, Señor. Gracias, gracias por su amor, por su bendición, y le doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como siempre les pido por favor que me van a ayudar mucho con poner su comentario en la caja de comentarios, así como el poder compartir estos videos. Si a ti te han sido de bendición, permite que sean también para otros de bendición.
le doy toda la gloria a mi Señor Jesucristo. Una bendición para cada uno de los que están escuchando el canal del comentario positivo y nos vemos primeramente Dios el viernes con otra, el viernes, el sábado con otra clase más bien con otro comentario a la lectura de la palabra, la lectura sabatina. Y muy probablemente el mismo sábado, bueno, pues empecemos con el tema especial que ya les venía hablando, que iba a ser más profundo, el de la crucifixión del Señor Jesucristo, y vamos a estudiar la pasión de Cristo. Es el tema que sigue, probablemente primero Dios, si Dios nos permite, y yo creo que Él está bendiciendo este lugar, este canal, este espacio, y por lo cual creo que va a darnos el respaldo para que el sábado podamos hablar de la pasión de Cristo. Bueno, pues bendiciones y muy bonita tarde.